están entrando las últimas personas, así que bueno, les damos la bienvenida a todas y a todos por estar participando en la sala de la Escuela Domiciliaria Hospitalaria de Neuquén Capital. Así que bueno, le doy la palabra a mis compañeras, a Luciana y a María Julia. Bien, creo que ya todos me conocen, pero bueno, si no me presento nuevamente. Luciana Sánchez es mi nombre, directora general de Educación Domiciliaria Hospitalaria para la provincia de Neuquén. ¿Se escucha? Que hay ruido. Gracias, Matías. Ahí van bien. Bueno, simplemente saludarlos, agradecer que estén, ¿sí? A todos, bienvenidos, bienvenidas. Esta es una modalidad linda para conocer, tiene muchísimos desafíos, como los que escuchamos en las preguntas, y bueno, y la escuela tiene amplia trayectoria y experiencia, y siempre van caminando desde la complementariedad del trabajo en equipo, desde la escucha activa, así que nada, yo los dejo en buenas manos, más que darles el agradecimiento a ustedes que están presentes y a la escuela por hacer posible este espacio. Así que todo de ustedes, chicas, chicos. Bueno, gracias, Luciana. Bueno, a mí me presentaron y un poquito de hablar en el espacio anterior. Mi nombre es María Julia Picardi, yo soy la vicedirectora de la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria número 1 de Neuquén. Bueno, en principio, agradecer el espacio a la Dirección General y también por ahí contarles a los participantes que este espacio, digamos, tiene como algunos antecedentes que, digamos, se distingue por ser autogestivo. Y acá quiero, digamos, traer también y agradecer a nuestros viejos supervisores escolares, la profesora Liliana Cid, a la profesora Graciela Vallejos, que nos acompañaron en ese momento. Ahora tenemos un cambio de supervisor, nos acompaña el profesor Sepúlveda, y también a los directores, equipos, asesoras de todas las escuelas de Neuquén, que también, digamos, han contribuido a construir ese espacio. Digamos, que ha surgido como una necesidad de encontrarnos justamente para coordinar acciones y trabajar juntos, y que bueno, con el tiempo y con la práctica reflexiva fue derivando como en esto, ¿no? Estos espacios quizás más grandes, donde podemos darnos a pensar y a mirar distintas temáticas que nos convocan, bueno, en relación al tema del encuentro de las dimensiones educativas para estudiar en situación de enfermedad para el medio. Quiero también rescatar que me acompañan hoy el equipo técnico escolar, las trabajadoras sociales, Camila Gutiérrez, Danae Salazar, la psicóloga María Elena Urrutia. Bueno, lamentablemente no contamos con la presencia de las asesoras escolares hoy, pero nos acompaña Vanessa López, Anaya, que es parte del equipo del nivel. Nos acompaña también Dadi Donostak, que es una de las médicas del equipo, y bueno, ellos hoy también nos van a acompañar. También nos van a acompañar, por suerte, tenemos la ventaja para este año que todavía nos acompañan algunos de los profes que se desempeñan como profesores en sede, Ileana Charles, Sandro Salud, que bueno, nos tenemos como un pequeño lujito, que es poder tenerlos a ellos presentes y poder compartir en esta instancia un poco más de lo que los docentes hacen en esta modalidad cuando se acercan a trabajar a un domicilio de un hospital, ¿no? Acompañando un poco el espíritu del tema, que es poder dar al sujeto estas trayectorias y de estos acompañamientos, podemos traer, por suerte, en primera persona las experiencias de los profesores. Yo no me quiero extender mucho en cuestiones generales, simplemente contar. Acá estoy viendo que muchos de los que están y las que están participando son equipos de escuelas, supervisores, directores, asesoras y profesores con los que hemos trabajado en algún momento, pero quería, digamos, como traer un poco la historia de la escuela. Bueno, la escuela
para quienes no lo saben, reúne, digamos, como diferentes tipos de niveles, todos en una sola escuela, que esa es una realidad de la ciudad, digamos, que la modalidad en otras localidades tiene otras formas organizativas, que la mayor experiencia, digamos, de la escuela versa sobre el nivel primario y sobre el nivel inicial, pero que hace unos cuantos años ya se empezó a trabajar con el nivel medio. Los marcos, digamos, normas generales, bueno, en primer lugar la Ley de Educación Nacional, que trabaja, digamos, a la educación secundaria no obligatoria, y después la resolución del Consejo Federal, la 202 del 2013, digamos que da marco y normatiza a la educación domiciliaria hospitalaria como una modalidad que acompaña a los niveles obligatorios del sistema educativo, ¿no? Ese es un poquito nuestro marco. ¿Qué se consagra, digamos, en esa normativa? A la modalidad de educación domiciliaria hospitalaria como una, como ya se dijo, no voy a traer nada nuevo, como una opción organizativa, ¿sí? Esto es fundamental, una opción que acompaña de manera transversal a estos niveles de educación obligatoria. Otra característica, digamos, es que la modalidad es algo transitorio, esto ya también lo escuchamos recién, ¿no? No es nada nuevo. Es un acompañamiento transitorio. Y que el objetivo, digamos, fundamental es poder acompañar la garantía de derechos a la educación de los estudiantes. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Bueno, en principio, permitir la continuidad de esas trayectorias escolares de los estudiantes. Y sobre todo, no perder el norte de favorecer siempre que se pueda la reinserción escolar. Yo traigo estas cosas más generales porque son lo que ahora cuando el resto del equipo que acompaña empieza como a contar algunas cuestiones, van a ver ustedes que es el norte que atraviesa todas las propuestas. La invitación el día de hoy es poder ver quizás la parte menos conocida, ¿no? La llegada a la casa, la llegada al pie de cama, cómo los profesores van articulando en el día a día las propuestas que reciben desde la escuela de origen, los desafíos que va trayendo, y algunas especificidades que hacen a la singularidad del trabajo en la modalidad. Así que, habiendo compartido esto, quiero dar el pase, no sé, Vanessa, si podés empezar con la presentación. Me presento de nuevo. Mi nombre es María Elena Urrutia, psicóloga del equipo técnico del turno mañana. Y hay varios compañeros acá y compañeras del equipo técnico. Está Camila Gutiérrez, Danae Salazar y Dadi Donestag, que es la bueno, queríamos proponerles una pregunta. ¿Qué se imaginan cuando decimos escuela domiciliaria y hospitalaria? Pueden participar, pueden abrir micrófonos, pueden levantar la mano, escribir. Acá dice Soledad López, posibilidad, alternativa, continuidad. Walter Daniel Villanueva dice como clases particulares. Pueden abrir micrófonos y podemos como intercambiar, ¿eh? Bueno, la escuela que va a tu casa, dice Lina Martínez. Inclusión, Osvaldo Gabriel Herrera. Laura Almaraz dice, me imagino trasladar la educación áulica al contexto de la casa del alumno. Continuidad pedagógica. Jessica Rosas, un nexo para acompañar a los estudiantes que no pueden asistir al aula escolar, llevar la escuela hacia él o la estudiante. Luis Salazar dice, docente que trabaja con estudiantes en situación hospitalaria. Acompañamiento docente y familiar, dice Osvaldo Gutiérrez Herrera. Acompañamiento nexos desde José. Bueno, la verdad que lo que se imaginan y las significaciones que están en cada uno de ustedes está bastante cercano a nuestra función. Nuestra función es garantizar el derecho a la educación de estudiantes en situación de enfermedad, concurriendo
a sus domicilios y a algunos de los hospitales de nuestra ciudad, que ojalá en algún momento se amplíe esto, porque bueno, vamos como haciendo acuerdo con algunas instituciones de la ciudad. Se van a encontrar con personas, o nos encontramos con personas que por ahí les decimos, trabajamos en la escuela domiciliaria hospitalaria y no nos conocen. Es como que bueno, va creciendo, ha crecido mucho estos últimos años, la matrícula ha crecido mucho, y atraviesa, como dijo Julia, todos los niveles. Docentes del nivel inicial a la mañana y a la tarde, docentes de nivel primario y nivel secundario y especial. De nivel secundario tenemos docentes que están trabajando en el hospital, tenemos una modalidad de trabajo con el hospital de día, y después un equipo que está permanente en el Hospital Castro Rendón. Tenemos profesores que tienen horas, además de ir a los domicilios, de estar en la escuela. Esa es más o menos nuestra función. No sé si querés pasar diapositivas, Vanessa, o si alguien quiere agregar algo más, o quieren preguntar. Como equipo técnico, nuestra función es acompañar a los profesores en la situación de enseñanza-aprendizaje en cada domicilio. Tenemos reuniones, arrancamos con reuniones con los equipos de salud para poder conocer el diagnóstico y la salud del alumno y ver si es conveniente empezar a diseñar una trayectoria o no, porque a veces entrar a los domicilios es contraproducente en algunas situaciones de salud, o si el alumno está muy delicado por las intervenciones que le están haciendo desde salud. Y después, bueno, conocemos a la familia, el domicilio, para poder acompañar al docente que ingresa en ese domicilio. Sí, María Julia, ¿querías decir algo? Simplemente, por ahí ir presentando también a los profes, porque ahí creo que todos los participantes han ido como varios de los aspectos que caracterizan, ¿no?, al trabajo de la modalidad y al trabajo del domicilio, y me quedé ahí con un comentario que alguien decía, llevar el contexto áulico a la casa, ¿no? Y ahí en la presentación, Vane, si querés volver a activarla, veíamos como una especie de compiladito de imágenes, ¿no?, que nos mostraban como distintas instancias en las que se lleva adelante la práctica y nos planteaba como una pregunta, ¿no? Ahí está como realidad escuela media tradicional y escuela domiciliaria 1 en el domicilio, ¿no? Por ahí también en esto que traía María y los participantes ahí en el chat, hacerles esta pregunta, ¿no? Si nosotros observamos esas imágenes, la pregunta que nos queda en relación a lo nuestro es, bueno, la enfermedad, ¿aparece en la escuela? ¿La situación de enfermedad aparece en la escuela? ¿Cómo? ¿Cuándo? Digamos, ¿conocemos, reconocemos alguna situación de enfermedad en estudiantes, en colegas, en nuestra infancia propia? Digamos, esas son como un poco las preguntas que nos hacemos, ¿no? Pareciera como que la situación de enfermedad es algo que no vemos comúnmente, ¿no?, en la escuela. La pregunta es, ¿existe? ¿Pasa? ¿Pasa todo el tiempo? ¿Pasa de alguna manera? Así que por ahí le voy cediendo la palabra a Sandro para que continúe, digamos, con estas preguntas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estaba mirando ahí, creo que hay gente ya, bueno, además de la ELI, de la Escuela Hospitalaria Domiciliaria, de otros colegios, asesoras con los que ya hemos trabajado. Así que me presento, soy Sandro Salazar, profesor de contabilidad en sede, junto con el resto ahí de mis compañeros. Desde el año 2019 que tengo la suerte de participar en la Escuela Hospitalaria Domiciliaria. Y como comentaba Julia, esto para mí fue una novedad, ¿no?, a partir del 2019 encontrarme con esta realidad, que a veces desde la escuela común y corriente, como le llaman, no lo vemos, porque simplemente a veces un estudiante del curso desaparece literalmente, y hasta que nos enteramos qué ocurrió, que hubo un certificado, que hay una enfermedad, una situación que hizo que tuviera que alejarse de la escuela.
y ahí es donde arranca nuestra función, llevándoles la escuela a la casa. Y suele pasar esto, que a veces nos toca en un domicilio, a veces en un hospital, en una clínica, en distintos centros. En el caso de los domicilios, lo que veían ahí en las imágenes, particularmente estos estudiantes, suele ocurrir de que al dejar la escuela se sienten como un poco, digamos, dejados de lado, con lo cual nuestro acompañamiento creo que tiene mucho que ver con eso, con estar ahí presente, llevando a la escuela, pero además haciéndoles saber de que no están afuera, ¿no?, del sistema. Y la complejidad a veces de la situación de enfermedad va a variar. En el caso, por ejemplo, de los domicilios, nos encontramos con llegar a una casa en donde participa a veces la familia, donde las condiciones son diversas. Y en cuanto alguien preguntaba ahí el tema de los horarios, también nos adaptamos porque tenemos alumnos o estudiantes de turno mañana o de turno tarde, depende de qué situación tienen en su escuela, tratamos de respetar esa misma. O sea, estudiantes que son de turno mañana, los acompañamos en sus domicilios durante la mañana. Esto tiene toda una connotación porque hay que hacer acuerdos con la familia para el acceso al domicilio. En general son menores, por lo tanto siempre tiene que haber un adulto responsable, tanto sea en presencialidad como en virtualidad, que nos pasó, ¿no? A pesar de que sabemos que a veces en las escuelas, en la época esta que había tanto Zoom, tanto meeting, normalmente tenemos un curso de varios estudiantes. En estos casos, sigue siendo un estudiante que está solo o está sola, por lo tanto necesitamos la presencia siempre del adulto. Y en principio solemos hacer de profesor tutor, no sé si me estoy adelantando un poco, pero pasa esto, de la escuela de origen nos van a brindar materiales y actividades de distintas materias, por lo cual el profesor de contabilidad termina dando conceptos de plástica, de física, de química, con lo cual nos tenemos que poner a estudiar y ayornarnos de cosas que ni nos acordábamos o tal vez no sabíamos. En ese contexto, este primer tiempo, o al menos hasta los 30 días del primer certificado, sabemos que va a ser un solo profesor por domicilio, que si ese certificado se llega a extender, probablemente después seamos 2 profesores. Y en general nos compartimos esto, las distintas asignaturas. Pero en principio seríamos eso, un acompañante que lleva la escuela a la casa, y ahí depende mucho del nexo con la escuela de origen, que es de quién dependemos, el envío de actividades y de material para poder trabajar. Que a veces es un poco novedoso, a mí como profesor en una escuela me suele pasar que cuando se me informa desde la escuela, desde la asesoría, que tenemos un estudiante en situación de enfermedad, tenemos que saber que tenemos que preparar material y actividades especialmente para ese o esa estudiante, que a veces no estamos, digamos, al tanto, y por eso siempre insistimos con esto, de que es novedoso, pero es importante de que la escuela de origen esté atenta a esta situación y de que entienda de que lo que hay que acercarle al estudiante forma parte de todo este combo en el cual participamos, tanto desde la domiciliaria como desde la escuela de origen. Sandro, discúlpame, mira, hay varias preguntas en el chat, pero por ahí para seguir con el hilo que estás dando, hay una pregunta de Soledad que dice, ¿cómo es el trabajo de planificación, el trabajo compartido, cómo se encuadra? Acá si podés contar un poquito cómo es, de dónde surgen, digamos, las actividades que los profes reciben, justamente qué propuestas llevan al domicilio, cómo es la interacción en la corrección y en la evaluación de esas actividades. Sí, suele ser, digamos, también otra cuestión muy novedosa, está porque desde el ámbito domiciliario hospitalario nosotros no acreditamos, no evaluamos, ¿no? Realizamos un informe pedagógico. ¿En función de qué? De la planificación que nos participa la escuela de origen. ¿Por qué? Porque nosotros no proveemos ni material ni programación. ¿Por qué? Porque es muy particular. O sea, la idea es que el estudiante o la estudiante mantenga el mismo ritmo que lleva en la escuela en su casa. Por lo tanto, va a llevar un programa que, depende de su situación, va a ser adaptado por el profesor o la profesora de origen,
y el cual nosotros vamos a llevarle a la casa. Incluso a veces las evaluaciones son también del mismo tipo, o sea, una evaluación hecha por el profesor o la profesora de origen es la que nosotros vamos a tomar literalmente en su casa. Por lo tanto, el informe que vamos a realizar al final es en instancia pedagógica de cuál es el desarrollo y la participación y la situación del estudiante con respecto a esta condición que tiene, pero no evaluativa. En general, cuando se hace la trayectoria que se forma desde la escuela de origen, es la que se participa a la escuela hospitalaria, y a lo sumo nosotros, en función del caso, podemos hacer algo que quiera, o por la enfermedad o por la situación en particular que tenga. Hoy en algún momento comentaban, por ejemplo, la situación de la maternidad, que hemos tenido estudiantes que han sido mamás y que esta situación también, o por enfermedad de su bebé, digamos, están en esta situación. Por lo tanto, eso difiere mucho a, no sé, un caso oncológico, que también depende de la situación, de la posibilidad de recibirnos en el domicilio o en el hospital. Y en función de eso vamos a ir desarrollando la trayectoria que se haya preparado para este estudiante o estos estudiantes. No sé si eso aclara, Julia. Sí, vamos a ver qué nos dice Soledad, pero por ahí también remarcar esto que trae Sandra, ¿no? Que la propuesta que la Escuela de Educación Domiciliaria va a acompañar durante el tiempo, digamos, que dure el acompañamiento justamente, se realiza desde la escuela de origen, es decir, de la escuela donde el estudiante está inscripto. Y acá cobra como especial importancia este trabajo que parece previo, pero en realidad es permanente, porque muchas veces la escuela de origen hace una propuesta y la situación que está atravesando el estudiante necesariamente va a traer modificaciones en cuanto a cantidad de asignaturas que se van a priorizar, formatos de evaluación, plazos y tiempos en los cuales ese estudiante va a poder acreditar esas asignaturas, y sobre todo esto, los profesores domiciliarios hospitalarios llevan a los domicilios, a los hospitales, las propuestas que vienen elaboradas desde las escuelas de origen, desde los profesores de las asignaturas, y de la misma manera, la evaluación está a cargo de esos profesores. O sea, no hay acreditación por parte de esta escuela. No sé si eso responde, Soledad, a tu pregunta. Si va por ahí. Sí, muchas gracias por la aclaración. Lo que pasa es que ayer, por ejemplo, tuvimos una jornada institucional y pocos conocen la modalidad. Docentes hablo, ¿no? Entonces, incluimos en esa jornada institucional, porque me parece que tienen que saber todos los docentes, que cómo funciona la modalidad, y por suerte, bueno, vamos en acuerdo a lo que vienen trabajando. Pero también dejarle en claro a los docentes que es un trabajo institucional también lo de la modalidad, ¿no? Entonces los directores a veces no manejan las normativas que deberíamos ser, hablo con todo respeto, pero todos deberíamos manejar este conocimiento de normativa que trae la modalidad, porque es fundamental para que después todos los docentes tengan una claridad de cómo encuadra la tarea, de a quién corresponde, y quién se hace cargo también de la planificación, que muchas veces dice, bueno, lo dejan a criterio de los profes domiciliarios, y no es así. Así que bueno, gracias por aclarar, y bueno, seguimos aprendiendo. Muchas gracias. Esto quiero destacar que se tensiona, digamos, con los conceptos que se venían mencionando relacionados con las trayectorias, ¿no? Es decir, la escuela domiciliaria acompaña transitoriamente una trayectoria escolar que se organiza desde la escuela, que nosotros le decimos de origen, que es aquella donde el estudiante está matriculado, ¿sí? Porque después esa trayectoria es aquella a la cual se aspira a que el estudiante se reincorpore, digamos, no tanto en términos de espacio físico, sino de propuesta pedagógica y escolar. Y por lo tanto, digamos, lo que se espera es que haya consistencia a la hora de los aprobados, ¿no? O sea, que la escuela haga una propuesta, que esa propuesta se lleve a la práctica, y después sea aquello con lo cual el estudiante acredite los espacios. Esto sin perjuicio que, como decía antes, una propuesta inicial
no se vaya modificando, digamos, porque muchas veces sucede que aparecen espacios curriculares que no estaban al principio cuando se hizo la propuesta, pero que después aparecen como prioritarios, sobre todo cuando los estudiantes por ahí pasan a ciclos orientados, y esa, digamos, decisión la toma la escuela de origen, y bueno, son muy importantes la figura de los supervisores escolares porque de alguna manera refrendan estas opciones, ¿no? O sea, las validan y hacen que esa propuesta sea la que este estudiante va a llevar a cabo. Quería ver, hay una pregunta de Adriana que dice, ¿cómo son las cargas horarias? No sé si, Adriana, te referís a la cantidad de tiempo que los profesores van a los domicilios, ¿no? Si podés especificar. Acá dice Adriana por el chat, sí. Sí. Te quería decir que relacionado con lo mismo, fíjate que hay una pregunta que dice, ¿en dónde se hace la inscripción para tomar horas? Es como que me parece que tiene que ver, ¿cómo tomas horas? Como que tiene que ver con el docente, ¿cómo hace para ser profesor de nuestra escuela? Sí, igual acá Adriana puso en el sí, así que asumo que esa parte de la carga hace alusión a cuánta cantidad de horas los profesores trabajan con los estudiantes. Chicos, profes, ¿quieren contar? Sí, ahí. Bueno, me presento, yo soy Ileana Charles, soy profesora de lengua, profesora domiciliaria y hospitalaria de lengua, hace 4 o 5 años, no me acuerdo bien, que estoy trabajando en la escuela, y esa pregunta me parece re importante, para que tengan noción más o menos de cuánto tiempo el estudiante está con clases reales, digamos, ¿no? Porque a veces pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, y nos imaginamos, por ahí el imaginario está que el chico o la chica recibe a un profe o 2 profes todos los días, y cuando la realidad es que el tiempo de clase son 80 minutos, ¿sí? Por semana, a veces 2 veces por semana, depende de la trayectoria que se haya pensado para ese estudiante, y depende también de su diagnóstico, digamos, ¿no? Y esta carga horaria muchas veces tampoco se puede llegar a cumplir por motivos relacionados con su situación de salud, justo el día que el docente o la docente tenía que ir al domicilio del hospital, tuvo un procedimiento, una intervención, no se siente mal, entonces esa clase no se puede llevar adelante, y bueno, pasa a la semana siguiente. Esto digo a veces porque cuando se piensa a las trayectorias, por ahí no se tiene en cuenta el tiempo real de clase que va a tener ese estudiante, ¿no? ¿Qué es ese? Tampoco se podría sostener el ritmo que llevaba en la escuela justamente por su situación de salud, digamos, ¿no? Es así con respecto al tiempo de clase que tiene cada estudiante. Bueno, gracias, Ile. A mí me quiero dejar ahí una preguntita, me gustaría que le podamos contestar a Soledad, perdón, a Adriana, para no cambiar tanto de tema porque ella hace otra pregunta, pero te quiero dejar ahí como planteado, cuando vos traes, para que me lo cuentes más adelante, cuando vos traes cuál es el diagnóstico del estudiante, digamos, ¿a qué te referís en el impacto relacionado con las propuestas, ¿sí? No tanto con, digamos, ¿qué es lo que de ese diagnóstico a ustedes les impacta en el tiempo de trabajo, en la forma de organizar las propuestas o clases? Pero antes, para que ya cambiemos de tema, Adriana pregunta, ¿en dónde se hace la inscripción para tomar horas? Bueno, la inscripción la tenés que hacer en el Consejo Provincial de Educación, digamos, en las fechas y formas que establezca el nivel. Puntualmente, estos profes que tenemos acá están, digamos, contemplados en un proyecto que se llama Profesores en Sede, que contempla 5 asignaturas. Esas asignaturas, digamos, corresponden al ciclo básico, y son, digamos, lengua y literatura, contabilidad, matemática, biología, ¿y a quién me estoy olvidando? Historia, me estoy olvidando a Carlos,
Pero después, digamos, están también la cobertura de vacantes que tiene que ver con los ciclos orientados, que eso tiene una vía diferente. De todas maneras, no quita que la inscripción no sea con lo que establece el nivel. No sé si te contestamos, Adriana. Y por ahí agregar, perdón, que las horas se toman por asamblea, como todas las horas cátedra de educación media. Ahí dice Adriana que sí, que le contestamos. Bueno, ahí los dejo seguir entonces, profes. No sé, Ile, si querés retomar ahí donde dejamos, o alguno de los otros profes, o los chicos del equipo, esto, ¿no? ¿Cuál es la influencia del diagnóstico de un estudiante a la hora de todas las alternativas que van apareciendo a la hora de llevar las clases? Buenas, me presento, soy el profesor Carlos Bunzelman, profesor de Historia en CEDE, y antes de avanzar con lo que comentaba María Julia, quería retomar algunas cuestiones que ya había desarrollado Sandro y que tiene que ver a partir de algunas cositas que iba leyendo en el chat de los distintos aportes que surgieron. Sobre todo la idea del nexo, retomar la idea del nexo como profesor y haciendo puntualmente pie en algo que dijo Sandro. Miren, que él especificó que en algunos momentos a nosotros nos llegan asignaturas y que hacemos el rol de tutor. Quería ampliar un poquito sobre esa cuestión. Yo como profesor en sede me encargo de la asignatura Historia y quizás por mi propia formación también puedo agarrar algunas otras asignaturas, trabajar con el estudiante, asignaturas que llamaríamos, o que se suele escuchar, el área de sociales, esto, educación cívica y geografía. A veces nos pasa, y en general siempre, que nos llegan materias a las cuales no estamos formados académicamente. Entonces, para que se entienda nuestro rol de tutor, nosotros no inventamos explicaciones para los estudiantes cuando estamos en los domicilios, sino que, por ejemplo, a partir de la propuesta que arma la escuela y el material que nos dan para trabajar, nosotros como Nexo, llevamos esa propuesta para trabajar con el estudiante y la vamos trabajando en conjunto. A veces el rol de tutor implica una cuestión más sencilla como ponerte a leer una actividad con el estudiante, poner a leerla en conjunto, tratar de ver cómo la va resolviendo, y esto es que también dar lugar a que surjan las dudas, porque dudas o cuestiones o inquietudes que surjan en los trabajos están siempre presentes, y ahí como Nexo nosotros podemos agarrar y contactarnos con la escuela de origen, esto es con las asesorías pedagógicas o con los profesores puntualmente de esa escuela de origen y comentarles esta situación. Mira, el estudiante, por ejemplo, no sé, me llega un trabajo de biología. Yo como docente de historia no le voy a inventar una explicación al estudiante de biología o decirle busca en internet en cualquier lado y lo dejo solo. No, me pongo en contacto con el docente de la escuela de origen, le comento cuál es la situación, qué no está entendiendo, qué dificultades tiene, y ahí el docente de esa escuela me puede transmitir a mí o un material extra o una explicación, esto es quizás algo tan sencillo como un mensaje de texto, un audio, o una recomendación de un material audiovisual que él use para poder reforzar y que el estudiante pueda resolver esas inquietudes. Esa es nuestra parte como tutores, ¿sí? También leía otras cuestiones como acá, perdón que se me perdió la idea. Bueno, no encuentro el mensajito ahora. Que hablan sobre el tema de esto que comentaba María Julia, cómo la propuesta puede ir cambiando. La propuesta que a nosotros nos llega, como ya decía, no es estática, sino que la podemos ir adaptando, y la escuela nos puede ir diciendo, nosotros nos interesa trabajar este tema, o trabajar puntualmente esta área de contenidos, estas asignaturas, y nosotros como docentes vamos llevando esas, va resolviendo, y nosotros devolvemos. Reitero, para que quede claro, nosotros no corregimos esas actividades, nosotros hacemos un informe pedagógico donde en ese informe también podemos aclarar qué dificultades está teniendo o qué avances hemos notado en términos pedagógicos con el estudiante, para que eso le sirva de insumo a la escuela, para pensar nuevas actividades, para ampliar la propuesta, para hacer alguna modificación. Nosotros en nuestro rol de tutores, nosotros podemos estar viendo, mira, al estudiante se le da muy bien trabajar con este tipo de insumo, se le da muy bien trabajar con videos. Entonces, cuando elaboramos un informe pedagógico, nosotros podemos ponerle a la escuela estos recursos o estas estrategias hemos visto que han funcionado. Entonces le puede servir como insumo a la escuela de origen para armar
una nueva propuesta o modificar algunas cuestiones de la que ya se venía trabajando. Si los docentes de educación domiciliaria reciben alguna capacitación, dentro de la escuela hemos recibido algunas capacitaciones, sobre todo que tienen que ver con la bioseguridad, algunas cuestiones que se habían comentado en la otra sala, o cómo nos vamos a desenvolver en el domicilio, trabajar en época de pandemia. Sí. Carlos, aporto ahí en ese punto. En nuestra escuela tenemos jornadas específicas que tienen que ver con la jornada de bioseguridad, apenas arrancamos, para poder cuidarnos y para poder cuidar a nuestros alumnos. Ahí hablamos de todo lo que es prevención y de las vacunas, de qué se trata todo esto, y de los distintos cuidados que tenemos que tener por los diagnósticos de nuestros alumnos. Y después tenemos la jornada de duelo, porque en nuestra escuela se pierden, fallecen alumnos, entonces nos anticipamos a estos hechos y trabajamos un poco el tema de las pérdidas, del duelo. Y después, bueno, el equipo técnico va trabajando con cada uno de los profesores situaciones específicas que aparezcan, emergentes, vamos, tratando de ir resolviendo, ya sea relacionado con la salud, con la familia, cuestiones específicas, porque es uno a uno, que tiene sus ventajas eso también. A esto que traen los chicos, que son por ahí instancias de formación que están ya calendarizadas, digamos, porque tienen como una historia. Yo quiero agregar también las instancias de formación súper valiosas que se organizan desde la asesoría escolar, que es un trabajo por ahí más estrecho, específico, entre los profesores, ya sean, digamos, de ciclo básico, de ciclos orientados, que muchas se proponen, digamos, como proyectos anuales en función de trabajos anteriores, pero otras surgen de la misma necesidad que se va planteando en el acompañamiento con los estudiantes. O sea, la asesoría escolar instruye, digamos, como espacios de formación, que son reuniones para los profesores, semanales, donde ellos ahí se juntan, a veces hay temáticas específicas, a veces surge el emergente, pero todas tienen como este espíritu formativo. Sí, Julia, y quería sumar a esto que vos decís, junto con las asesoras del trabajo es en conjunto, es como multidisciplinario los abordajes a cada situación. Tenemos un encuentro cada 15 días con los profes para poder tratar situaciones concretas que se vivan en los domicilios, porque es solitario el trabajo, es uno a uno y pasan cosas, así que esos encuentros los usamos para trabajar temas específicos o lo que vivan cotidianamente y tengan que compartir, porque es como una contención, sería. A veces, siempre afectan las situaciones de salud y somos caja de resonancia con cada uno de los estudiantes, así que es un espacio como para sacar y compartir recursos y demás. Por ahí Yo quiero también, perdón Carlos, cortito, que también destacar los propios profesores, ¿no? Porque estos espacios también se sustentan, digamos, en las inquietudes, en la mirada que ellos traen a su labor, a la situación de los estudiantes. O sea, ellos son una fuente de retroalimentación constante. Y muchos de los proyectos escolares y las temáticas que nosotros nos ponemos en agenda vienen de la propia búsqueda de los profesores por hacer este acompañamiento en tenor, digamos, de garantía de derechos una realidad. Así que eso también, de paso, agradecerles a los profes públicamente. Carlos, después hay una pregunta que quiero que la tomes vos, así que dale y después te la comento. Bueno, le puedo responder a Lina Martínez. Dice, me quedo pensando mucho sobre el requisito de que tenga que estar acompañado por un adulto. Esto es el estudiante teniendo en cuenta que hay familias que no pueden tomarse licencia. Creo que eso limita muchísimo la tarea. Yo
voy a responder como profesor. O sea, nosotros vamos a un domicilio que no es nuestro hogar. O sea, tiene lógicas que son totalmente distintas a las nuestras, tenemos tiempo, y en general estamos con menores. Y es complejo decir, bueno, que se va a quedar un menor solo con un adulto que en última instancia es un desconocido para el hogar. Está bueno que esté siempre un adulto porque recordemos que estamos hablando de un estudiante en una situación de enfermedad. Entonces, pasa algo, tiene que haber un adulto, en esto es, el estudiante se siente mal, o no quiere tener clases, o no se siente en condiciones para no tener clases porque recordemos, estamos hablando de situación de enfermedad, que es variable, que puede tener a veces avances, retrocesos, y entonces siempre es por una cuestión de que quede también en claro qué es lo que estamos haciendo, porque nosotros no es que nos metemos en el domicilio y hacemos lo que queremos, no, nosotros tenemos roles y funciones específicas. Entonces, que haya un adulto que corrobore que estemos haciendo nuestra labor, porque, suponete, no hubiera un adulto, yo voy y me siento en la mesa de un domicilio y no le transmito ninguna actividad. Un adulto, un adulto responsable que esté en el domicilio, se puede comunicar con la escuela domiciliaria y decir, este profesor vino y no hizo nada, o está pasando esto. ¿Se entiende por ahí la lógica? Te lo respondo por ahí más como docente que por un punto más legal. Y sí, María Julia, si querías. Sí, había una pregunta que justo vos venías desarrollando y apareció, que es de Adriana, y que te invito a vos porque justo estábamos hablando, pero bueno, cualquiera puede tomar la palabra. Preguntaba si las clases son más como tutorías, dice ella. Si lo pueden contestar. En algunos momentos parece que la clase se vuelve más una tutoría porque es un acompañamiento y uno va siguiendo un material. Cuando te toca por ahí materias de tu disciplina, de tu área específica de formación, obviamente uno puede acompañar ya más puntualmente como profesor, puede responder con otra profundidad las dudas. Por eso es que yo reitero, nosotros no inventamos respuestas para los estudiantes porque tenemos el material que nos dan los docentes. Esto reitero, depende obviamente de la propuesta pedagógica que haga la escuela. Hay a veces propuestas o trabajos que son un poquito limitados, que son trabajos a veces de responder preguntas, entonces uno como docente, si no tiene el material para trabajar esa tarea, tenés que volver sí o sí a ponerte en contacto con la escuela y pedirle insumo para que el estudiante o la resolución de ese trabajo le sea significativa. Y ahí amplío un cachito la cuestión que hablábamos recién con el tema de que haya un adulto responsable. Nosotros también lo mantuvimos en el caso de clases virtuales que se desarrollaron sobre todo el año pasado y bueno, y lo que parte de este año. También pedimos que haya un adulto responsable ante cualquier situación. O sea, si vos estás trabajando con un estudiante y terminaste todas tus actividades, poder ponerte en contacto, a veces con el papá, la mamá o el adulto que esté en el hogar para comentarle, para hacerle una devolución de lo que hiciste, para que esa familia no se ajena tampoco a lo que está pasando con esa persona en su hogar, ¿se entiende? Si vos tenés un hijo que está teniendo clase, está bueno a veces que el docente le haga una devolución, aunque sea en formato virtual, decirle qué estamos trabajando, qué se amplió, o a veces tienen propias dudas sobre cómo van a seguir trabajando, a veces, algo ya había adelantado Sandro, a veces no nos llegan actividades. Entonces la familia a veces a uno le pregunta, ¿por qué no me están llegando actividades de estas asignaturas? ¿O por qué siempre me llegan actividades de las mismas? Le generan estas propias inquietudes a la familia, estas propias ansiedades, y nosotros como docentes les decimos, bueno, nosotros, ya que nos presenta la duda a la familia, nos ponemos en contacto, ya sea con las asesorías de las escuelas de origen, o los docentes, si tenemos sus contactos como para pedirles, solicitarles ese material y poder avanzar con el trabajo de otras asignaturas. Porque, algo ya también había dicho Sandro, siempre surge el problema de, bueno, cuando están los cierres de notas y hay materias que no se trabajaron, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Por qué me lo van a desaprobar si no me mandaron actividades? Son cosas que en la escuela domiciliaria aparecen continuamente. También, trayendo esto que decís, Carlos,
así como a nosotros docentes nos cuesta a veces transferir la situación de enseñanza-aprendizaje de un aula común a cómo transcurriría en un domicilio o en un hospital, la familia también tiene muchas veces inquietudes que tienen que ver justamente con qué validación va a tener esta instancia. Entonces, traen estas preguntas al profesor, ¿no? Si lo que el profesor está trabajando es lo mismo que se trabaja en la escuela, si de dónde vienen esas actividades que el profesor trabaja, quién va a evaluar y a calificar al estudiante, si cuando se reincorpora a la escuela todo lo que trabajó en su domicilio va a constar como trabajado, digamos. Entonces, por ahí son dudas que no vienen en una sola etapa, sino que van surgiendo mientras los estudiantes son acompañados. Muchas veces los chicos también, porque por suerte, digamos, y esto también es muy importante, digamos, iniciativa propia o muchas veces por gestión de las escuelas de origen, los chicos y las chicas siguen en contacto con sus compañeros de curso, entonces necesariamente la pregunta aparece, ¿cómo yo estoy, digamos, transitando una escolaridad válida y mis compañeros están cursando 13 materias, 14 materias, ¿no? Muchas veces el profesor en el domicilio canaliza estas dudas, estas inquietudes, y es muy importante que los adultos responsables que acompañan participen también, porque son quienes dan contención a los estudiantes y además porque, digamos, son quienes de alguna manera tienen que sentirse convocados a continuar en el nexo con la escuela de origen como familias de esa escuela, ¿no? Julia había preguntado cómo se encuadra la tarea en la continuidad pedagógica, y yo que soy profesor de hospital, quiero remarcar esto. Se encuadra de forma realista. El alumno en el hospital no puede hacer todo lo que hacen los otros alumnos, ya sea por su enfermedad en sí o por el hospital, el lugar, todo. Les cuento una experiencia, fue muy chocante la primera vez que fui. Yo llegué, me abrieron la puerta, todavía me recibieron, y el alumno está, además de que tenía conectado un montón de cosas que le inyectan todos los días, estaba tirado, sin querer levantarse. Y yo creo que pasando las semanas mejoró, pero una semana le dijeron que podía salir, iba a salir del hospital, una visita, no el alta. Y a la siguiente clase me contó que no salió, y esa clase no avanzamos nada, porque el alumno estaba muy mal. Y quiero que todos escuchen esto, no es lo mismo alguien que está internado una semana que el que lleva 3 meses internado, ¿sí? Hay que tener en cuenta muchas cosas, y tampoco es como que le bajen el contenido. Me acuerdo que las primeras actividades eran suma, resta, división. Y él me miraba como si le tomara el pelo. Yo soy profe de matemática, me presento, Gómez Matías, llevo 1 año trabajando acá, y lo que he visto es que con esto de la virtualidad, no sé si antes pasaba cuando era presencial, se perdió el toque humano que tenía. Me gustaría que en eso del encuadre, que piensen, no es un alumno solo como si fuera, me pasó porque no recibía tareas y le escribíamos a los profesores y esto y aquello. Y los profesores sentían que eran como si estuvieran siendo profes particulares para el alumno, haciendo tareas para el alumno. No tenés que pensar todo, pero tampoco tenés que mandarle todo lo que están haciendo los otros. Creo que un término medio es lo que el alumno en situación hospitalaria necesita. Necesita también conocer a los profesores, necesita conexión, necesita, como les digo, ese toque humano. Sería que nosotros lo intentamos brindar, pero como decían mis compañeros, vamos 80 minutos, una vez a la semana. Y después el alumno no tiene más contacto que eso. Después, si tienen preguntas sobre hospital o algo que me quieran hacer, o más sobre las actividades, yo quiero transmitirles eso, que ustedes están del otro lado, yo estoy de este lado. Y por ahora yo también trabajo donde están ustedes, pero no me ha tocado hacer nada de este lado. Que piensen en los tiempos del alumno, ¿sí? El alumno, si no recibe esta semana actividad, y yo voy la próxima semana, se le juntan 2 actividades, y él puede hacer una por día. Por más que voluntad que ponga, tiene tratamiento, tiene que recuperarse, tiene que comer.
En el hospital comen 6 veces al día, les dan a la mañana cuando se despiertan, les dan después por los fármacos. No, no digo que hay que tener todo en consideración, pero sí un poco de empatía sería, ¿sí? Ahora vienen las preguntas acá, después del desahogo que hice. Ay, Matías, ahí voy a retomar justo, hay un comentario que creo que alude a lo que vos estás contando o exponiendo, que es de Laura, que ella dice, bueno, si el hecho de dictarle materias a un alumno que está en situación de enfermedad no es falta de libertad pensando que el alumno está en su casa, ¿no? Entonces ahí, un poco trayendo lo que nos comparte Matías, más lo que se viene trabajando, por eso hablamos en términos de trayectorias, ¿no? Porque por todo lo que fueron viendo los profes, no es posible ni deseable trasladar de manera idéntica lo que sucede en la escuela a los domicilios, digamos, no se puede llevar a la práctica. Entonces, lo que se pide, digamos, a las escuelas a la hora de pensar las propuestas es justamente poder decidir, tomar una decisión sobre qué va a trabajar ese alumno, qué le vamos a pedir como prioridad, qué cosas se van a dar por acreditadas, y esto tiene que ver con lo que todos vienen como explicando, ¿no? Hay razones de tiempo, también hay razones de salud, digamos, que impiden, digamos, clases de muchas horas, mucha cantidad de materias, y por eso es muy importante esta consideración de las escuelas, ¿no? Hacer empatía con la realidad del estudiante y conocer un poco más en qué contexto se desenvuelven las clases. No sé, Los comentarios profes. hablan sobre el contenido. Yo claro que no hay recorte de materia, tampoco hay recorte de contenido, sino que se modifica. Por ejemplo, tareas de cívica, lengua y todo eso, no se va a hacer a mano, el alumno no tiene tiempo para ponerse a escribir. También que nosotros estamos para encargarnos de que no copie y pegue, eso les puedo asegurar. Por mi parte yo era eso y lo revisábamos juntos y todo eso. Pero no hay recorte de materias. Yo he dado materias de CEPEN, yo nunca estuve en un CEPEN, soy de EPET, he dado materias de CEPEN. No hay como, eso es lo que preocupa acá en los comentarios, recorte de materias, no. Tal vez educación física, pero incluso he hecho trabajo de educación física, sobre músculo y todo eso. Así que lo que sí se reduce el contenido. Sería, en vez de mandarles 10 actividades, 5. Pero que intenten abarcar todo. No es que se corta material, no es que se corta eso. Sino, Sí, es un dar rediseño. la cantidad justa. Es un rediseño, creo yo, lo que vos decís. Veo varias manos levantadas, pero quiero, antes de dar la palabra, traer un comentario que deja María Eugenia. Dice que es importante trabajar lo vincular también y no únicamente los contenidos. Que el hecho de estar lejos de la escuela de origen no haga perder su sentido de pertenencia. Sostener los vínculos con los docentes de la escuela de origen. Es así. Sí, eso es fundamental. Se nota cuando un alumno está en el grupo de alumnos y cuando no está en el grupo de alumnos. Eso se nota de lejos. Sí, yo quería agregar algo a lo que dijo Matías, perdonen que me meta justo acá, justo en lo vincular, porque a nosotros nos pasó que a veces las decisiones de la escuela de origen no hay mucho acuerdo con las escuelas de los docentes domiciliarios, me refiero al trabajo que hacen específicamente domiciliarias. ¿Por qué? Porque el chico necesita pertenecer institucionalmente, saber que la escuela de origen es su escuela. Entonces hay decisiones que tienen que estar encuadradas, me refiero a los acuerdos que se establezca la escuela de origen con docentes domiciliarios, porque el vínculo, y nos pasó con un alumno con cáncer, que se armó una jornada virtual, una mateada virtual, y la verdad que hay cuestiones que nosotros queremos, y hablo de la empatía puntualmente, los chicos se necesitaban comunicar también con ese alumno, y también nosotros queríamos crear lazos, porque esa es la idea, ¿no? ¿Cuál es la escuela del alumno? Es la escuela de origen, ¿sí? Entonces establecer los acuerdos me parece que son fundamentales, pero los adultos tenemos que establecer los acuerdos, y que los docentes conozcan, y que ese alumno conozca también que hay 10 docentes que también lo están esperando.
Me parece que ese lazo que plantea Matías es fundamental, pero también los acuerdos tienen que estar claros, me refiero a que trabajemos en forma conjunta, pero nosotros. Y también ponerle a la familia, establecer los límites, cuál es el rol que realmente le corresponde a domiciliar y cuál es el rol de la escuela de origen. Creo que en ese sentido lo de encuadre, bajo ningún punto de vista descarto lo vincular y la empatía. Así que bueno, espero que haya sido clara mi posición ante la pregunta que hice. Gracias, Soledad. ¿Estaba Daniela Díaz con la mano levantada? Daniela, ¿estás por ahí? Daniela dice que tiene problemas con el audio. Acá agradecen a la asesoría pedagógica, a Mirta, a Sandro, a Ileana, que me ayudaron muchísimo con una estudiante de la escuela. Son incondicionales y muy buenos profesionales. Muchas gracias. Y dice Daniela que va a tratar de pasar su pregunta. No sé si lo vas a hacer ahora, Daniela, porque si no damos paso a Estefanía Rifo, y mientras vos pasas la pregunta y la retomamos en todo caso. Listo, acá dice que pasemos, así que Estefi, y cuando aparezca la consulta de Daniela, la socializamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, ¿sí? Soy Estefanía, profe de matemática. Estoy a mediados del año pasado trabajando en esta modalidad. Me disculpo si tengo una mala conexión o algo, estoy en la escuela en este momento. Bueno, yo más que nada quería contarles un poquito sobre hospital de día, que por ahí es lo que a mí me tocó el año pasado. Bueno, yo siempre digo que hospital de día es estar a las corridas, ¿sí? Un poco, desde que ingresás hasta que salís. Como sabemos, nosotros manejamos bloques de 40 minutos como hora cátedra. Por lo general vamos 80 minutos, que son 2 horas. Y en esas 2 horas uno ingresa al hospital, y lo que se logra hacer es recorrer las salas, que son como 2, 3, esto estoy hablando de hospital de día, que si no me equivoco no es lo mismo que el hospital que va a Matías, por ejemplo, el SAC. En hospital de día, bueno, se ingresa, se hace un recorrido de cuáles son los estudiantes y un relevamiento de los estudiantes que hay, internados, ¿no? Y de media, se toman sus datos y a su vez se hace tipo un diagnóstico, ¿sí? Si están escolarizados o no, en qué nivel están, qué edad, de dónde vienen, de qué se pensó. Muchas veces nos toca que vienen del interior, vienen de todos lados, así que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y una vez que se tiene ese diagnóstico, ese relevamiento de los alumnos, se arma una planificación como para trabajar ahí en el momento, rapidito, todo esto es rápido, que no hay mucho tiempo, y una vez que se obtiene, o sea, que uno realice esa planificación, la hace pensando de acuerdo a la condición del alumno también. En el hospital uno se puede encontrar de todo, ¿no? Hasta que estén quebrados, justo de la mano derecha o izquierda, dependiendo del alumno que mano escriba, hasta, bueno, cáncer, cosas, un montón de enfermedades que transitan nuestros estudiantes en el hospital, y bueno, hay que armar como esa planificación, esa actividad, digamos, de acuerdo a la condición del alumno, cómo se siente, y bueno, ahí también encontramos con muchos factores, ¿no? Como es esto de que por ahí llegamos y el alumno está durmiendo, no se lo levanta para darle clase, por lo general, porque no sabemos si viene de un tratamiento, si está cansado, si recién tuvo una quimioterapia, etc. Lo dejamos descansar, como también nos tocan alumnos que por ahí, bueno, el año pasado nos pasó mucho, que estuvieron aislados debido al COVID,
Así que también nos encontramos con estas situaciones y, bueno, lamentablemente no se podía dar la clase, y así infinidades de situaciones que uno se va encontrando diariamente. Yo iba una vez por semana al hospital, y todos los días, o sea, todas las semanas que iba, veía caras diferentes, así que cada vez que iba tenía que hacer esto, ¿no? Este trabajito de hacer el relevamiento, quién estaba, quién no. Y bueno, también esto, ¿no? De que uno al hospital, debido a esto de la pandemia también, ingresaba totalmente cubierto, no sé si por ahí vieron las fotos del video anterior del encuentro, que vamos con las gafas, el barbijo reglamentario, hasta incluso a veces teníamos que ponernos las batas que usan los médicos, que son descartables, bueno, eso también, y son, bueno, y esto también, vos ingresás al hospital, te encontrás diversas situaciones y que a veces al principio a mí me pasaba que no sabes bien cómo manejarlas, ¿no? Como esto de encontrarte a un alumno que esté mal y que no quiera tener clases directamente, y bueno, uno tiene que lidiar con esas situaciones y ver qué hacer en el momento, ¿no? Si le das la clase, si no le das, y por qué no le das. Las emociones, también juegan mucho las emociones de los alumnos en ese concepto de encierro. Hay muchos que se la pasan en el hospital, están mucho tiempo en internación, como otros que por ahí pasan 2 o 3 días y le dan el alta. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que en la sala uno llega y ellos están en una cama. La cama, bueno, se puede llegar a levantar para que el alumno esté sentado, ¿no? Pero no está el lugar pensado tanto como para tener una clase, igual que hay en una sala, está compartida, puede ser que uno esté dando la clase, la actividad en un momento, y al lado estén atendiendo a otro paciente, a otro alumno, depende el día. Bueno, son todas esas cositas por ahí que aparecen en el hospital de día. No sé si tienen alguna consulta para hacerme. Estoy para atenderles. Gracias, Estefi, muy claro. Acá yo quiero traer la pregunta que habíamos dejado por allá en otro momento, de cómo es el impacto del diagnóstico, ¿no? Entonces, por ahí una de las situaciones que contó Estefi refieren a eso, ¿no? Estudiantes que por ahí pasan por muchos tratamientos invasivos, que requieren esto, a veces, muchas internaciones o requieren cirugías, o dejan así un estado de cansancio que, bueno, es lo que el cuerpo está sintiendo. Esto también es importante no solamente mientras dura el acompañamiento de domiciliaria, es también bueno tenerlo en cuenta cuando los estudiantes se reincorporan, porque, por ejemplo, si un estudiante estuvo con fractura y está haciendo rehabilitación y capaz se cansa, digamos, depende dónde estuvo su fractura, se cansa, siente dolor, no descansa bien. Otras situaciones de enfermedad conllevan no tener como mucha resistencia a permanecer mucho tiempo, jornadas prolongadas en la escuela, y eso no es una realidad que cambia automáticamente cuando reciben el alta médica. Muchas veces son situaciones que se prolongan durante meses y que son parte de la recuperación. Entonces esto también tener en cuenta cómo lo que están atravesando va a influir en los tiempos de trabajo, en los tiempos de atención, en la posibilidad de permanecer, para que lo tengamos en cuenta. Acá está la pregunta de Daniela, que quedó pendiente. Dice, gracias por la oportunidad, he logrado comprender el funcionamiento de la modalidad. Mi pregunta concreta, sin prólogo, es ¿cómo es la gestión de la comunicación? ¿Con quiénes se contactan las y los profes tutores? Para poder tener conocimiento de la situación real
esto lo pone entre comillas, para poder planificar para contexto. Ejemplo, ¿cómo sabríamos que él o la estudiante está internado o no? Y así lograr adecuar las estrategias. Muchas gracias. ¿Puedo responder ahí? Ah, Sandra, bueno. Dale, Ile, dale. No, una cosa nomás. En general se busca un referente en las escuelas. A veces son las asesoras pedagógicas. A mí me ha tocado trabajar mucho por ahí con preceptores, que son los que tienen como el contacto más directo con los cursos, pero bueno, vamos como comunicando permanentemente. Por eso María Julia habla de una trayectoria abierta, que es como debe ser en un caso de situación de enfermedad, por todas estas cuestiones que fuimos nombrando, ¿no? El tiempo de clase, la situación, el tipo de diagnóstico, si requiere o no de internación. Hay cosas que son previsibles y otras que no. Esto es así, es como muy artesanal y se va armando y desarmando. Por eso es fundamental la comunicación. En la realidad, esto sucede en muchos casos, en otros no. Bueno, esta cuestión de las comunicaciones humanas, ¿no? Las que estamos incluidos los adultos, con escuelas se logra perfectamente llevar adelante una trayectoria así dinámica, abierta, y con otras, bueno, hay más dificultades, y bueno, pero en realidad, en general el vínculo es con las asesoras, que son las que deberían llevar adelante la trayectoria y comunicarla a los profesores. Eso no sucede siempre, por eso por ahí aparecen otros referentes, depende también de la dinámica de cada escuela, ¿no? Eso lo notamos mucho, es un mundo diferente cada escuela, cada situación, cada estudiante, digamos, es como que se renueva todo, no es que como las escuelas que tenemos un curso, bueno, también va sucediendo cosas, pero acá, bueno, cada estudiante es una situación particular, una trayectoria particular, una dinámica institucional diferente, ¿no? Es así. Yo creo que hay que seguir reforzando la comunicación porque es lo básico para poder hacer una trayectoria situada, que de paso ahí respondo algo. Alguien preguntó por el área artística, ¿por qué no estaba presente? En realidad las trayectorias las proponen las escuelas, o sea, si la escuela propone actividades que tienen que ver con el arte, se llevan adelante. Por ahí no están incluidos los profes de artística, es verdad, porque hay un profe de matemática, uno de contabilidad, uno de biología y de lengua, digamos, esas son las áreas que tienen profe en sede. Pero las trayectorias, las actividades que termina realizando el estudiante son las que la escuela propone, ¿sí? Y a veces llegan y a veces no, pero es verdad que las actividades artísticas son las que más se dejan de lado, pero eso tiene que ver con las trayectorias de las escuelas. Ahí, agregando un poquito a lo que comentaba Ile, y lo que preguntaba Daniela, creo que fue la que hizo la pregunta esta. En general tiene que ver cuando se arma, digamos, la trayectoria desde la escuela de origen, tenemos que ver el caso en particular. A veces tenemos un chico que tiene una fractura con el cual está postrado en su casa, y esto también viene a colación de lo que consulta ahí Walter Villanueva, que dice, ¿qué pasa si el estudiante no quiere seguir en su casa, por ejemplo, porque está deprimido? El problema es que si el estudiante tiene un certificado por enfermedad, no puede asistir a la escuela. Entonces, desde ese lugar no podría, no tendría opción. Y nos ha pasado, de hecho, particularmente uno de mis primeros estudiantes, me pasó una estudiante que tenía una fractura y que justamente un día, por esto de haber quedado sola en su casa, no tenía visitas, el lugar donde estaba ella no podían ingresar compañeras, y un día fue una clase que en realidad no tuvimos clase, fue un acompañamiento porque estuvo llorando toda la clase porque se sentía deprimida. En ese caso no pudimos trabajar contenidos, obviamente, o sea, ahí viene primero la empatía y decir, ante eso, ¿qué podemos hacer? Lamentablemente no tenemos opción. Si hay un certificado que impide la asistencia a la escuela, porque de hecho también nos pasa del otro lado, profesores que a veces pretenden, desde la escuela de origen, que el estudiante vaya, por ejemplo, a dar un examen, cuando no es posible, o sea, tiene un certificado. Entonces, cada caso es muy particular.
Y aquí la comunicación tiene que ver, en general, a través de las asesorías. Normalmente creo que la forma más común de trabajar es tener un drive que arma la escuela en donde se van agregando todas las actividades de todas las asignaturas y las devoluciones a su vez se van haciendo también ahí. Porque recuerden que en 2019 eran en papel, era ir y llevar a las escuelas en papel después de ir a los domicilios, y a partir del 2020 esto de tener un drive para a veces sacarle la foto en el momento y poder subirla al drive para que el profe de origen lo tenga lo antes posible. Porque ya sabemos esto, los tiempos, imagínense, una visita por semana al domicilio, no podemos dejar que pase mucho tiempo. Entonces, ahí, en general, la comunicación viene en particular con algunos profes de los que están enviando actividades, que yo me ha pasado esto de solicitar a la escuela de origen, decir, bueno, a ver, profe, en esto, en el material, necesitamos, por ejemplo, más o algún detalle o alguna cuestión particular, pero si no, en general es a través de la asesoría, digamos que es el nexo. Y a su vez, algunos profes de la escuela de origen particularmente se contactan con nosotros para esto. Mira, estoy dando esto en la escuela y queremos trabajarlo de esta forma. La idea es tratar de justamente llevar esa escuela a ese domicilio. Entonces va a ir variando, pero lo que comentaba ahí uno de los profes, fundamental la comunicación, de la manera que sea, ¿no? Sí, agregar, Sandro, que quienes se suelen constituir como referentes, sí, son los asesores, digamos, por una cuestión que en general son quienes vehiculizan los pedidos de inscripción, quienes interactúan con las asesoras escolares de escuela domiciliaria. Remarco lo del referente porque esto es muy importante. Digamos, la comunicación entre profes es fundamental, pero muchas que tienen poca carga horaria entonces precisan de encontrar en la escuela donde el estudiante está inscrito alguien que pueda orientarlos o que pueda transmitirles información. Si pudiera ser más de una persona sería ideal, porque muchas veces las asesoras tienen mucha demanda. Entonces, en general son tareas que toman, pero no es excluyente, digamos, no es algo que sí o sí tengan que hacer las asesoras. A veces lo puede tomar un jefe de departamento cuando no hay asesores. Lo importante es que es valorar, digamos, en la institución quién se puede constituir como referente, ya sea porque tenga disponibilidad, porque esas tareas estén dentro de sus funciones, porque conozca bien la institución, porque conoce bien al estudiante, porque esto también entonces eso se deja como elección de las escuelas, el referente. En relación a la pregunta que vos traías, Walter, yo te quería preguntar, no me daba cuenta si lo que vos preguntabas era en relación al alcance administrativo o a las situaciones particulares, porque tal como explicó Sandro, muchas veces, y esto suele pasar con frecuencia, justamente las situaciones de enfermedad pueden traer estos días, digamos, de malestar, angustia, llanto, preocupación, con más o menos frecuencia, por diferentes razones. También el aislamiento natural que viene asociado a la situación de enfermedad a veces hace que estas situaciones se produzcan con bastante intensidad. Y entonces ahí tenés una estrategia, como decían los profes, de poder ir tomando las situaciones por vez, digamos. Ahora, si lo que vos preguntás es algo más permanente, o sea, si hay una decisión, por ejemplo, de la familia, de no continuar con el acompañamiento de escuela domiciliaria, es otra la situación. No sé si querés ampliar. Acá dice, sí, pensaba por el caso de la familia apoye al alumno en no seguir. Bueno, eso, mira, en relación a eso, muchas veces, creo que ya se comentó también, por diferentes razones no se puede articular el acompañamiento de domiciliario. O a veces se articula inicialmente y no se puede continuar. Son varias las razones. En el caso que la decisión sea familiar, tiene que poder la familia responsabilizarse porque el estudiante siga recibiendo educación. O sea, si la familia, por ejemplo, dice, bueno, no quiero que vengan más los profesores a mi casa, ¿sí? O no quiero que educación domiciliaria continúe acompañando. Nosotros hacemos un acta con la familia donde se deja establecido
que el acompañamiento cesa por decisión familiar, y lo que se suele hacer es referirlos a las escuelas de origen. Esto también se pone en comunicación de las escuelas, porque de alguna manera se tiene que seguir articulando el acceso a la educación. Lo que pasa es que cuando hay decisión familiar, ahí la familia tiene que asumir un rol activo para que la escuela de origen siga acompañando. No sé si respondí tu pregunta. Dice que sí, muy claro. No, por nada, gracias, dice gracias. No, por nada. Hay una pregunta, antes de que sigamos avanzando, porque esta hace bastante, que Hay pregunta... dos ahí. Sí, yo tengo acá anotada una que dice, que pregunto a Anabela y Jessica. Jessica preguntó sobre las escuelas vespertinas y nocturnas, si están incluidas. Están incluidas siempre que sea educación obligatoria, como dijimos, en este caso nivel medio, pero si fueran primarias, por ejemplo, también, no importa el turno, tiene que corresponder a educación obligatoria. Y después, Anabela preguntaba qué pasaba con los colegios privados. Bueno, ahí Anabela, yo te voy a... Jessica dice que a nivel medio, sí. Yo, Anabela, ahí te voy a referir que frente a una inquietud puntual, por ahí al final de la charla van a estar los teléfonos y los mails, porque no hay un acompañamiento al 100% de todas las instituciones educativas privadas. Tiene que ver con varios criterios que están normados en una disposición y que surge entre un acuerdo de la Dirección General de Educación Domiciliaria y la Dirección de Escuelas Privadas. Entonces, puntualmente hay como un listadito que figura como anexo en esa dispo, donde se dice cuáles son las escuelas privadas que se acompañan y cuáles quedan por fuera. Esto es para todos los niveles, no es nada más para educación secundaria. Tiene que ver con las características del establecimiento. Entonces ahí esa es una consulta bien particular que se actualiza porque van cambiando las escuelas contempladas en el anexo, así que ahí te voy a pedir que te refieras, digamos, por teléfono o por mail y te vamos a saber responder más puntualmente. Bueno, creo que no hay más preguntas por aquí, así que podemos continuar. Si no, seguimos y tomo un tema que se dio con anterioridad, que es sobre las jornadas de bioseguridad. Nosotros en nuestra escuela tenemos muy presente este tipo de jornadas y en el hacer del día a día, como tratamos con estudiantes en situación de enfermedad y todo lo que acarreó la pandemia, hacemos hincapié muchísimo en el lavado de manos, que ustedes lo tomarán como decir, bueno, pero es algo que no es necesario. Si nosotros lo necesitamos y tenemos un tiempo, una metodología de lavado, es re importante para prevenir que nuestros estudiantes se contagien de lo que nosotros traemos de la calle, ¿no? Entonces eso es muy importante tanto en los domicilios como en los hospitales. Esa es una de las principales cosas que digamos, se les introduce a los docentes cuando hacemos, digamos, la presentación de nuestra escuela junto con toda la documentación que se utiliza en el día a día, que también eso sería tema de otra charla, pero es bastante, digamos, importante tenerlo en cuenta. También los elementos de bioseguridad que usamos en la pandemia, la mascarilla, la antiparra, ¿sí? También se utiliza, bueno, el alcohol en gel o el alcohol al 70%. También usamos muchas veces para la limpieza de los lugares, porque bueno, nosotros accedemos a los domicilios y estamos en la casa, en el hogar de la familia, en donde muchas veces tenemos que abrir el aula, digamos, hacer un espacio y decir, bueno, nosotros acá venimos a dar clases. Entonces, aparte de ello, ¿no? Crear el ambiente, encuadrar a la familia, explicarle que vamos a dar la clase con ellos o sin ellos, porque a veces hacemos partícipe a los hermanitos,
porque bueno, son adolescentes, tienen hermanos, tienen gatos, tienen perros, ustedes tengan en cuenta esto. Bueno, aparte de todo ello, también llevamos la bioseguridad a la casa, entonces, por ejemplo, usamos amonio cuaternario para limpiar las superficies, le pedimos a la familia que abran las ventanas para una circulación. Bueno, estas son las medidas que trajo también la pandemia. Así que eso es muy, muy importante. Y bueno, en el hospital, dirán mis compañeros Matías y Estefanía, que bueno, algo comentaron, muchas veces se usan los guardapolvos, las cofias creo que se llaman, en la cabeza. Entonces, bueno, nos disfrazamos un poco para brindarle la mejor a nuestros estudiantes y no contaminarlos con lo que traemos de afuera, ¿no? Esta bioseguridad, digamos, que irrumpió en todas las escuelas, ¿no? Con la pandemia, porque cada vez, digamos, que entramos a una escuela, bueno, usar alcohol en gel, lavarnos las manos, que es una práctica de bioseguridad de las más antiguas y las más efectivas, y pasan desapercibidas, ¿no? Un buen lavado de manos, observar ciertos síntomas, ¿no? Dolor de cabeza, temperatura, tos. Es una práctica que en escuela domiciliaria se instala desde siempre, que en el contexto de la COVID se multiplican, se extreman los cuidados, pero que también nos trae momentos donde no vamos a poder acceder a los estudiantes, por lo menos de manera presencial. ¿Por qué? Porque hay momentos donde algunos estudiantes pasan aislamiento, o sea, no pueden recibir a nadie, digamos, tienen que estar solitos o con la menor cantidad posible de personas. Entonces, en esos momentos, los profesores tampoco pueden llegar hasta el hospital o hasta la casa. Bueno, las prácticas de hibridez nos han traído los dispositivos electrónicos y bueno, la plataforma como la que estamos ahora, pero antes de eso, digamos, los profes tenían como algunas estrategias para llegar hacia los estudiantes de otras maneras, ¿no? Pero esto también tener en cuenta que en la vida de muchos estudiantes, su situación de enfermedad les trae esto, momentos y periodos donde no pueden recibir a los profes, nadie puede llegar hasta ellos, y es una medida de protección. Entonces, bueno, esta bioseguridad también contempla esas situaciones, donde a pesar de extremar todos los cuidados, no se hace posible la presencia del profesor. Acá hay una pregunta justo relacionado con eso que hace Jessica, dice, ¿el apoyo del profesor o la profesora de escuela domiciliaria puede planificarse de manera virtual? Es decir, si la familia plantea la imposibilidad, a ver si puedo ver el resto del mensaje. Una pregunta que dejó Jessica. Dice, la imposibilidad de recibir al tutor o tutora en su casa se puede pensar en un acompañamiento desde la virtualidad. Dice, lo pregunto independientemente del actual contexto de pandemia. Bueno, esas, Jessica, son como situaciones muy, muy, muy particulares, porque algo trajo, digamos, la pandemia, son situaciones donde por razones familiares o personales, de creencias, de temores, se recomendaba que los estudiantes tuvieran educación virtual, digamos. La estrategia de educación virtual está contemplada en domiciliaria, pero siempre y cuando lo que atraviese el estudiante sea un reposo escolar que amerite el acompañamiento de domiciliaria. ¿Qué quiero decir? Una indicación de escolaridad virtual no implica necesariamente que sea un estudiante para educación domiciliaria. De todas maneras, son situación a situación. No sé si me expliqué o te dejé más dudas. Sí, se entendió, Juli. Bien, genial, genial. No sé cómo van los participantes, si tienen más preguntas, cómo vamos. Avanzamos y como ya saben, pueden ir dejando las preguntas en el chat y cuando podemos las recuperamos. ¿Cami? Bien. Bueno, un poco lo que se venía hablando, hablar un poco de los requisitos de la inscripción de los estudiantes.
Bueno, yo soy Gutiérrez Camila, soy la trabajadora social del equipo técnico en el turno tarde, ¿sí? También acompaño al equipo técnico en el turno mañana, siempre trabajamos todos de manera articulada. Por ahí un poco lo que yo quería comentarles era lo que tiene que ver con el requisito de inscripción, ¿sí? De los estudiantes a nuestra escuela, donde en su primer momento sí tiene que ver con un certificado de salud, ¿sí? Donde ese certificado de salud tiene que contar con un par de requisitos, ¿no? O sea, al momento de poder hacer la inscripción del estudiante, al momento de que la escuela de origen hace la inscripción, sí, a nuestra escuela. Ese certificado médico justamente del estudiante tiene que indicar un reposo, ¿no? Escolar por 30 días o más, ¿sí? Tiene que tener los datos del agente de salud, el sello y la firma, que indique ese reposo y ese diagnóstico, ¿sí? Los datos del estudiante también tienen que estar todos, nombre, apellido, DNI, teléfono, ¿sí? Y el nombre y el logo también del membrete, el teléfono de la institución de salud que certifica justamente, y la fecha del certificado, eso también es fundamental, ¿sí? Se hace justamente ese despeje en relación a ese certificado médico que lo trabajan justamente nuestros compañeros médicos, DADI y FEDE, ¿sí? Que son del equipo técnico. Una vez que se le da el visto bueno a ese certificado, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, del área de sociales y en acompañamiento con los compañeros también, se hace un despeje psicosocial. Nosotros le pusimos ese nombre en relación a ese despeje psicosocial, que tiene que ver justamente con un primer aproximamiento, ¿no? Que se hace con la familia. El despeje psicosocial nosotros hacemos un par de preguntas, ¿sí? Donde también tomamos datos de esa inscripción, ¿sí? Y después tratamos de reforzar con ese despeje, ¿sí? Las preguntas son prácticamente a la familia, donde justamente se preguntan algunas cuestiones de las que fueron saliendo acá, que tienen que ver, bueno, si aceptan educación domiciliaria hospitalaria, en caso de que se nieguen, bueno, fundamentar, ¿no? Esa negación. Ante situaciones así, digamos, concretas o específicas, siempre nosotros tratamos de hacer actas, ¿sí? Con la familia, como para poder fundamentar, ¿no? La cuestión de ese ingreso o no. También esto, digamos, qué lugar, por ejemplo, de la vivienda la familia tiene para que se pueda desarrollar esa clase, si el espacio cuenta con ventilación, ¿no? Estas cuestiones de la bioseguridad que venía nombrando justamente nuestra compañera Vanessa López, en ese despeje también las tratamos de mencionarle a la familia, ¿no? Las condiciones, más o menos, a las cuales nosotros tenemos que recibir, ¿no? Las clases o que el docente se tiene que acercar. También tenemos un poco en cuenta, hacemos un par de preguntas que tienen que ver, ¿no? Esto que se puede llegar a manejar con la virtualidad, si cuenta con algún dispositivo tecnológico, si cuentan con conexión a internet, ¿no? Que esto un poco también tuvo que ver con este contexto de pandemia. Nosotros esas preguntas las hicimos como parte de este despeje psicosocial también, porque bueno, nos encontramos también con muchas situaciones familiares o muchas familias que a veces no encuentran justamente con los recursos. Entonces nos parecía necesario poder hacer ese despeje como para que sea bien articulado entre el docente y el estudiante, ¿sí? Y después hacemos estas preguntas que tienen que ver con el contexto, obviamente, actual, que tiene que ver con el COVID, donde preguntamos si alguien del grupo familiar ha tenido algún contacto estrecho, laboral o social, ¿sí? Consultamos también acerca de estas cuestiones, si ahora ¿no? lo implementamos, si están vacunados, ¿sí? Son como preguntas que fuimos sumando ahora en este despeje psicosocial, como para poder acompañar, ¿no? este ingreso del docente al domicilio. Así que bueno, era un poco comentarles eso, que tiene que ver con el despeje psicosocial, donde son preguntas que obviamente nos ayudan a nosotros también a poder conocer, ¿no? El ámbito familiar y poder hacer una articulación amena, ¿no? Entre el docente y estudiante y la familia. Consulten, dudas. No sé si quieren preguntar algo más. Ya nos estamos acercando al final. Así que vamos a ir cerrando. Vane, ¿vas a compartir la información sobre la instancia? Evaluativa, sí, bueno. Si no quedan más preguntas, ahora les comparto el enlace para acreditar
la tercera fase de este encuentro, en donde, bueno, ahí ustedes pueden acreditar y tener puntaje docente. Ya les estaré un momentito, les comparto el enlace, así pueden inscribirse y activar. Y también dejarle nuestros digamos, contactos, ¿sí? Teléfono, mail, nuevamente, así pueden realizar cualquier consulta por fuera de este encuentro y pedir si necesitan el servicio de domiciliaria hospitalaria, si surge algún certificado con las características que mencionó Camila. Vanessa, ¿y nos podés compartir las últimas partes del PPT? Porque creo que pudimos ir como abordando, por lo menos, los temas más importantes de los que se habían propuesto, y bueno, fueron fundamentales las preguntas y las intervenciones de todos, porque eso nos permite como ir tomando como las inquietudes y además pudiendo caracterizar de qué se trata, ¿no? El trabajo, la importancia de los diferentes actores de una y otra escuela, cómo transcurre, digamos, la actividad pedagógica en los diferentes lugares, recursos que los profesores ponen en juego, pero fundamentalmente todas aquellas cosas que son muy importantes a tener en cuenta y que, digamos, marcan la diferencia cuando pensamos en una trayectoria escolar o en una propuesta pedagógica. Simplemente para puntualizar, bueno, la diferencia cuando el abordaje se hace desde el rol de un tutor a lo que es el rol de un profesor por áreas específicas, la importancia de situar al estudiante y a la propuesta que viene desde la escuela de origen en su situación de enfermedad, con lo que eso implica, digamos, y tener en cuenta siempre que la propuesta y el acompañamiento de educación domiciliaria es transitorio. Entonces la escuela de origen tiene que poder, digamos, recuperar lo anterior, institucional y educativa del estudiante, pero también visualizarse, digamos, en la reincorporación de ese estudiante, cómo va a ser, cómo va a transcurrir, qué tiempo y con cuánta frecuencia los profesores domiciliarios hospitalarios llegan, digamos, al estudiante, ya sea en el domicilio o en el hospital, y lo que eso implica, ¿no? Cuánto tiempo el estudiante tiene de atención de un profesor para llevar adelante las propuestas escolares. Bueno, las características de los espacios y la forma de trabajo de los profesores y de los estudiantes en estos formatos que se fueron compartiendo, ¿no? Trabajar en un domicilio, cómo es trabajar en un hospital, cómo es intercalar espacios estrictamente virtuales con espacios presenciales. La importancia central de la comunicación constante y en ambos sentidos con la gente de la escuela de origen, ¿no? Y el papel de los referentes, que como decíamos por ahí, recae en las asesoras, pero no es, digamos, prerrogativa de ellas nada más constituirse en referentes. La importancia de especificar en las propuestas pedagógicas el perfil del estudiante, qué asignaturas tiene en proceso, qué ritmos de aprendizaje tiene, y todo aquello que sirva de que esta trayectoria sea real, ¿no? Y no implique para el estudiante riesgo de abandono escolar o de fracaso escolar. Por ahí, Julia, ahí quiero agregar con eso, ¿no? El tema de la importancia de la comunicación, ¿no? Y el acompañamiento, donde justamente en nuestra escuela, ¿no? Este acompañamiento y esta comunicación también va de la mano también del equipo tratante, ¿no? Donde nosotros, como parte del equipo técnico, tratamos a veces también de despejar, ¿no? La cuestión propiamente que tiene que ver con el estudiante, que tiene que ver con la salud, donde eso también a nosotros nos da un puntapié, ¿sí? Al momento de tener que evaluar, ¿no? Estas trayectorias escolares. El equipo tratante es justamente una gran herramienta para nosotros, para poder evaluar también estas cuestiones,
que también acompañan, ¿no?, a los profesores. Quería sumarle también eso. Bueno, acompañar las actividades con material teórico, encuadres, estrategias didácticas. Justo una de las profes contaba hace un tiempo lo beneficioso que le había resultado recibir de una escuela de otra localidad como una parte personalizada, ¿no?, para el estudiante, cómo eso había sido de impacto positivo. Poder incluir en la propuesta pedagógica instancias de vinculación con pares docentes y vida institucional, no perder de vista este horizonte de la revinculación y la reinserción, no importa cuánto tiempo tarde, digamos, todo el trabajo tiene que tener siempre ese norte, que en algún momento, siempre que la situación de salud lo permita, el estudiante se va a reinsertar. Por lo tanto, eso implica que la educación domiciliaria no es una instancia paralela, ¿sí? No es otra forma de educarse, es una instancia de acompañamiento transitoria. El estudiante continúa siendo y nunca deja de ser estudiante matriculado en la escuela de origen y nunca deja de ser estudiante del nivel. Y por último, bueno, lo que ya fueron mencionando, que son estas jornadas calendarizadas de duelo y bioseguridad, que son estrategias institucionales, unas de las estrategias institucionales de formación. Ahí quedan nuestros datos de contacto, correo oficial, correo de asesoría, nuestro domicilio, y el teléfono correspondiente al nivel. Para cualquier duda, consulta o inquietud particular, esas son las vías de contacto. Ahí Vanessa nos está compartiendo por el chat la información que nos había prometido para aquellos que estén interesados en, digamos, aspirar a la acreditación. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Se quedaron silenciosos? Pane Torres dice todo súper claro. Yo tengo una pregunta, pero es personal después, así que puedo quedarme un ratitito para consultar. Sí, puede ser. Luis dice, la verdad, sumamente interesante toda la información que brindaron el día de hoy. Gracias, Luis. Walter dice, esta dirección es el colegio que está sobre la ruta. Sí, en realidad está en una calle paralela, pero es inmediatamente atrás de la comisaría del Parque Industrial. Se ve desde la ruta, eso sí. Muy buena la jornada, gracias. Vane, antes que se vayan retirando, ¿hacemos una fotito? Sí. Voy a tomar varias, porque son varias pantallas. Bueno. Así Los invitamos a que activen la cámara para una fotito. del tiempo, no sean tímidos. Acá dice Soledad, gracias, muy enriquecedor. Dice otra Soledad. Muchas gracias, dice Fabiola. María, linda jornada enriquecedora. Adriana dice gracias. Muchas gracias, dice Daniela. Muy buena jornada, dice Fabiola. Estoy tomando fotos, así que no se preocupen. Bueno, yo mientras voy haciendo los últimos agradecimientos. Bueno, a todos por participar tan activamente y traer, digamos, tantas preguntas e inquietudes sumamente valiosas, a los que destinaron, digamos, un rato de su tiempo a estar, y bueno, yo, de la escuela, y al equipo técnico que acompaña por aquí, que son los que sostienen, digamos, el trabajo, y no solamente por esta instancia, sino por todo lo que me han permitido aprender en este tiempo, y que siempre es un gusto tenerlos en la institución. Así que bueno, gracias para ustedes. Acá dice Ailén, dice, bastante clara la información, creo que muchos docentes se enteran de este sistema de acompañamiento justo en el momento que se les presenta. Sí, eso es verdad. Muchas gracias por todo, dice Vane.
¿Cómo se toma asistencia? Dice Natalia. Ahí Vanessa estaba compartiendo. Compartiste el link también, ¿no, Vane? El link de acceso al formulario para asistencia. Muchas gracias por todo. Dice Vane Torres. Juliana dice gracias por la jornada. Alejandra, muchas gracias. La verdad muy interesante y muchas cosas para pensar. Adriana Vélez dice, recuerden que tenemos una semana para inscribirnos en el link para acreditar. Gracias. Luz, gracias por brindarnos este espacio. Fabiola pregunta, ¿lo envían por correo? No entendí muy bien, Fabiola, ¿qué sería? Gracias por esta capacitación, la verdad no tenía mucho conocimiento sobre este tipo de educación. Daniela pide si se puede reenviar el link. Acá preguntan algo sobre el aula virtual. No sé, Adrivela, si le podés contestar, si es verdad que está habilitado el 4 de marzo. Claro, por eso les decía que recuerden entrar, inscribirse, y a partir de que estén inscritos hasta el viernes que viene, ahí se habilita el aula virtual. Una vez que estén todos los inscritos, los separan en 2 foros, y ahí empieza el tema de la evaluación y demás. Por eso les ponía que recuerden hasta el viernes. ¿Va a ser en el campus del consejo? ¿La participación de foros y todo eso? Ahí vi que lo puso Vane, ¿no? El link. Sí, yo creería que sí. Ya las chicas les van a ir informando todo por mail. Yo en realidad tuve bueno, ya está casi terminado, tuve un inconveniente y a varios nos pasó que entrábamos a la otra charla y estuvimos como en mitad en cada una, y también al principio había visto, tenía agendado en el celular el primer enlace que enviaron. Y después vi que se había enviado otro más tarde, mandando una nueva dirección, entonces como que eso también a mí me generó... ingresé un poco más tarde, estuve en otra charla que no era la que me correspondía. Entonces, bueno, quería saber si por ahí esto queda grabado, lo vamos a poder ver o ya no. Yo entiendo que sí, que va a quedar grabado, quizá no de manera inmediata, porque muchas veces estas grabaciones se editan por razones de información que se comparte, pero sí, quedaría grabado. Ahí Laura pregunta... Claro, ¿lo viste, Adri? iba a decir eso. Iba a decir 2 cosas. Primero, que cualquier duda que tengan, si ustedes se inscribieron, no recibieron confirmación, no reciben nada más, se pongan en contacto conmigo. Particularmente estoy representando a la escuela, a la modalidad, y si no con la modalidad, pregunten. Las chicas siempre están dispuestas a responder esas preguntas personales, a veces no llega. Y ese link, claro, es solo pide datos personales para incluirlos en el foro, en el campus. El viernes que viene ya viví en el campus y se van a encontrar ahí. Cualquier cosita, ya les digo, súper dispuestos a recibir todas las consultas que quieran hacer. Hola Adri, acá llegué. ¿Cómo estamos, Bien, Julia? ¿Vamos? Sí, estábamos justo cerrando. Fantástico. Bueno, entonces Vane después nos va a pasar la grabación y esto va a quedar colgado en el YouTube de Educación Digital, Educación Social y Cultural. Ahí va a estar donde generalmente se encuentran todos los de educación, así que ahí vamos a poder continuar. Bueno, yo dejarles mi saludo y estaremos en contacto. Bueno, Luciana, gracias. Adiós. Aprovecho también para despedirme, agradecer desde el nombre de la Dirección de Educación Secundaria por la presencia, por los aportes, y bueno, ojalá que estos espacios se sigan reproduciendo y acompañando a los docentes de cada escuela a quien le toque hacer este trabajo en conjunto con la modalidad,
recordar a estos profes las experiencias que han contado para al momento de armar una nueva propuesta, tenerlo en cuenta e ir de a poco mejorando lo que le ofrecemos a nuestros estudiantes. Así que bueno, que tengan un hermoso fin de semana también. Gracias, Evelyn. Muchas gracias a todos. Ya damos por concluida la sala. Bueno, quien quería hacer la consulta, Anabela, esperamos nomás. Que quedan liberados. Un gusto a todos y gracias.